buenos días. Sed justos lo primero si queréis ser felices. Juan Pablo Duarte. Aquí en Resultados con Yanelyn Ciprián nos sentimos en júbilo por la conmemoración del natalicio del padre de la patria, el ideólogo de la identidad de la República Dominicana. Aunque se haya movido para el lunes 30, tenemos que resaltar esta fecha tan importante para nosotros los dominicanos. Esos ideales en función de su práctica, que no se quede solamente en libros, sino que lo podamos llevar en el corazón y en el accionar de cada uno de nosotros. En el día de hoy tenemos una entrevista muy importante con una persona justa, procura la justicia, es abogado, es un político, y hoy nos honra con su presencia el presidente de Alianza País, Guillermo Moreno. Buenos días. Muy buenos días, me siento muy honrado por la invitación y que haya coincidido precisamente con el día natalicio del padre de la patria, padre fundador de nuestra nacionalidad, Juan Pablo Duarte, cuyo ejemplo debemos imitar y honrar todos los dominicanos, porque por él podemos hoy decirnos dominicanos y por él tenemos una nacionalidad y una república. ¿Entiende, Guillermo Moreno, que en este introito, en esta conmemoración especial, hoy en día los dominicanos, las altas esferas, pueden llevar a cabo ese ejemplo para los ciudadanos en un comportamiento adecuado, en una justicia que se tome en cuenta esos ideales para reforzar? ¿Se ha mantenido desde el 1844 hasta ahora o se requiere de una reconstrucción en nuestro país? En nuestro país, lamentablemente, Duarte lo han reducido a una figura, a un símbolo, pero no a una práctica. Y Duarte no solamente nos aportó la idea de la independencia, la idea de la nacionalidad dominicana, la idea de la soberanía, la idea de la democracia, de las libertades, de la justicia, sino también que Duarte nos aporta una forma de practicar la política. Por eso Duarte no solamente es un ejemplo en cuanto sacrificó todo, sacrificó su juventud, sacrificó sus bienes, sacrificó su vida, sin pedir nada a cambio. Lo hizo porque consideró que ese era su deber patriótico. Y eso es un ejemplo, no solamente de sus ideales, sino también es un ejemplo de cómo practicar la política. Y además, Duarte es el político dominicano que no se enriqueció, todo lo contrario, se empobreció. Recordemos que Duarte, en un momento crucial, le pide a su familia que vendan sus bienes para comprar armas, para poder organizar la independencia. Es decir, que Duarte, tan importantes son sus ideas como también su práctica política, su modo de practicar la política. Duarte es aquel que luego de la independencia, que va a Santiago de los Caballeros y lo quieren proclamar presidente, y él dice, solo lo acepto si es el pueblo el que me elige. Tiene que ser a través de una votación. Por eso Duarte es un demócrata acabado. Lo malo, lo negativo es que el ejemplo de Duarte no es lo que ha dominado nuestra historia republicana. A partir de unos meses después de la independencia, Duarte es expulsado al destierro y Duarte es perseguido, igual que los trinitarios y sus compañeros. El día que en el aniversario de la independencia se fusila a María Trinidad Sánchez, que es una trinitaria, que es una de las mujeres que participa en el acto en la independencia, tanto en su preparación como en su acción. Y simbólicamente Santana la fusila ese día. ¿Por qué? Porque después de Duarte, lo que se ha impuesto es el santanismo.
Y el santanismo representa en nuestra historia la entrega, el entreguismo de nuestra soberanía. Representa en nuestra historia todos los que lo han continuado, la corrupción, la no creencia en la democracia, el autoritarismo, es lo que se ha impuesto. Por eso, cada vez más, y no solamente hoy, sino todos los días, debemos trabajar por rescatar las ideas y además el ejemplo que nos brindó Duarte, porque hemos estado dominados por la corriente contraria en términos políticos e ideológicos que lo representa el santanismo, el baecismo, el trujillismo, el balaguerismo, que son los que han dominado el escenario político dominicano. Totalmente. Y la historia dominicana. O sea, Duarte todos los días nos reclama reencauzar esta patria por los caminos en los cuales él y los trinitarios le dieron su independencia. Así es. ¿Podríamos citar algunos valores o principios que haya que, de una forma u otra, volver los políticos a que tomen en cuenta en el accionar del día a día? Primero es, a la política se debe ir a servir, no a servirse. Y eso Duarte lo ejemplificó con su propia vida. Duarte fue a servir. A la política se debe actuar con transparencia. Por tanto, las personas, el que se involucra en la política, que maneja fondos públicos, no es para enriquecerse, tiene que ser para preservar esos bienes públicos. Un funcionario tiene derecho a un salario, tiene al derecho a unas condiciones dignas. Lo que no tiene derecho es a utilizar los recursos públicos para enriquecerse. Duarte nos legó sus convicciones democráticas. Y eso implica en esas convicciones democráticas que el poder no puede estar concentrado en una persona, porque esa es la diferencia entre democracia y autoritarismo, esa es la diferencia entre democracia y monarquía. En la democracia el poder está distribuido en poderes que se controlan entre sí. El poder legislativo tiene funciones de fiscalización del ejecutivo, que es el que ejecuta. La justicia es la que dice si se aplicó bien o no la ley, establece las sanciones. El poder, por tanto, está dividido, hay una separación de poderes. ¿Qué es lo que hemos tenido durante todas estas décadas y siglos? Una concentración del poder, donde desde el Ejecutivo normalmente se ejerce, se controla el legislativo, y donde muchos legisladores se convierten en especie de papagayo, en sellos gomígrafos, no realizan la labor que le corresponde, que es la de legislar, la de fiscalizar y la de representar a la población. Entonces Duarte está vivo, su ejemplo está vivo. Duarte todavía es una obra por hacer, nuestra soberanía. Duarte es el dominicano que nos enseñó que o somos independientes o se hunde la isla. Duarte es el que tiene la convicción, es el primer dominicano que deja constancia por su práctica y por sus ideales, que él creía en la independencia total. Todos los demás que lucharon contra el ocupante haitiano buscaban era salir del ocupante haitiano y entregar la nación a otra potencia, a la inglesa, a la francesa, a la norteamericana. Y así vimos cómo sucesivamente luego sucedió. Incluso Santana, luego en el 61, se produce la anexión. No creían en la nacionalidad dominicana, no creían en la República Dominicana. Quien sí tenía esa fe y esa convicción de que éramos una nación y que como tal debíamos ser libres y soberanos era Juan Pablo Duarte. Entonces, ese criterio soberano de Juan Pablo Duarte, todos los días cuando vemos autoridades entreguistas, cuando vemos, por ejemplo, cómo se hipoteca este país con un endeudamiento creciente, todo eso son actos
que están en contra de lo que es la visión y la práctica de Duarte. Totalmente. Y a través de ese comentario me gustaría saber cómo y por qué decide encaminarse en el ámbito de querer perseguir ser presidente de la República Dominicana. Bueno, yo realmente el objetivo no es ser presidente, el objetivo fue, yo soy de una generación en la cual había muchas limitaciones en las libertades y en la propia democracia. Y en esa generación, de una u otra manera, era difícil que uno se pudiera sustraer a la participación política. Y fui parte de esa generación. Y una cosa lleva a la otra. Es decir, que me fui involucrando en movimientos sociales, en luchas ciudadanas, y terminé siendo parte de un grupo, un conglomerado de hombres y mujeres que se planteó una salida política y terminamos formando un partido, en este caso llamado Alianza País, con el objetivo de producirnos. Incluso nosotros, en uno de nuestros postulados, es construir la República Duartiana. Ese es uno de nuestros planteamientos, hacer un gobierno honesto, construir la República Duartiana, que para nosotros es una república que es la república que nace con la independencia, pero que quedó trunca precisamente cuando Pedro Santana, unos meses después, da un golpe de Estado a la Junta Gubernativa, y entonces a partir de ahí se ha construido, ha dominado la historia el santanismo. Solamente en momentos muy específicos ha habido presidentes que han representado de manera íntegra el pensamiento de Juan Pablo Duarte y la práctica de Juan Pablo Duarte. Tuvimos en el siglo pasado, por ejemplo, el caso de Espaillat, Ulises Espaillat, y tuvimos también el caso de Juan Bosch en el año 63, que son, digamos, dos ejemplos luminosos de nuestra historia. Pero luego toda la historia nuestra ha estado dominada por el autoritarismo. Bueno, dentro de su trayectoria de resultados positivos, por supuesto, podemos destacar su función como procurador fiscal. ¿Cuáles enseñanzas y experiencia podría desarrollarnos? Bueno, estamos hablando ya de una experiencia de hace unos años. El Ministerio Público es un órgano trascendente dentro de una democracia, porque es el órgano encargado de investigar y perseguir la violación de la ley penal. Y en ese sentido tiene una responsabilidad determinante en el propio manejo del Estado, sobre todo porque en el Estado está lleno de hombres y mujeres con funciones públicas administrando bienes públicos. Pero además, la propia paz social depende mucho de que los ciudadanos respeten las leyes. Yes. Y en ese sentido, cada vez que hay una violación a la ley, un robo, cada vez que hay un homicidio, cada vez que hay un acto de estafa, tiene que haber, este funcionario es el que tiene la misión de aplicar, de investigarle, de perseguirle y de establecer la sanción. Entonces, esa función es clave para poder mantener el equilibrio en la propia sociedad. La experiencia en República Dominicana es que el Ministerio Público no ha logrado su desarrollo pleno para el ejercicio de esa función y ha estado muy mediatizado de modo general por los intereses políticos de cada momento. Pero actualmente tenemos una parte que la gente pedía a gritos, que era una justicia independiente, su valoración respecto a esto y casos que se le ha dado un seguimiento que nunca se pensó que se podrían tocar. Bueno, eso es cierto. Es decir, ahora en esta gestión se ha insistido mucho en la independencia del Ministerio Público. Y efectivamente
se han llevado a la justicia, están investigando casos en los cuales están involucrados personajes de mucho peso político en el gobierno anterior. Pero la persecución, en este caso de la corrupción, tiene que ser integral. Si usted observa, la persecución de la corrupción ha estado centrada exclusivamente en el entorno del gobierno anterior, de las figuras del gobierno anterior o de una parte de las figuras del gobierno anterior. Ese gobierno era el gobierno de un partido que gobernó en 5 oportunidades. Y en esas 5 oportunidades, ese partido y esos funcionarios, son muchos los casos de corrupción que están pendientes, que incluso está apoderado el PETCA. Por ejemplo, sí, cuando usted toma el caso de Bellas Artes, de los parqueos de la UAS, toma el caso del metro, del Metrico, toma el caso de la Sonland, toma el caso de los Tucanos. Es decir, durante toda esta década, las décadas pasadas, lo que primó en esos gobiernos fue la corrupción. Por tanto, no tiene explicación que el Ministerio Público haya limitado la investigación solo a los casos del entorno del anterior expresidente, que está muy bien que se investigara y que se lleve a la justicia y que se reciban el castigo que le corresponde, pero tiene que ser integral, no puede ser focalizada, porque lo que la población quiere, además del castigo a la corrupción, es también que no haya impunidad. Y no puede haber entonces solo investigación sesgada, tiene que haber investigación integral de todos los actos de corrupción o de los actos de corrupción que no han prescrito. Así es. Porque eso termina siendo una burla para la propia sociedad. Totalmente, totalmente. Necesariamente régimen de consecuencia en cada una de esas investigaciones. Lo que quiero decir es que la llamada independencia del Ministerio Público es una tarea por realizar. Sobre todo porque mientras ese Ministerio Público no tenga la capacidad para investigar de manera integral, entonces vamos a tener un Ministerio Público mediatizado. Así es, nos falta un largo camino por recorrer en la justicia dominicana, que nos sirva de ejemplo, de motivación, ese gran ser humano glorioso, Juan Pablo Duarte, para el buen proceder de la justicia. Señores, gracias a usted, Guillermo Moreno, por acompañarnos en el día de hoy. Resultados con Yanelyn Ciprián, Revista Tele 15, Digital 15, Telemicro, todo el equipo contento con su presencia. Usted no se puede perder el próximo jueves una entrega más. Hemos llegado lamentablemente a la parte final. Recuerde seguirnos a través de las redes sociales, Instagram, Facebook y nuestro canal de YouTube para que esta entrevista pueda compartirla, darle like y suscribirse. Nos vemos en una próxima entrega. Bye, bye.